podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludándolos a todos ustedes en la mañana de hoy, en el momento en que estoy grabando este podcast para todos ustedes. Y pues bueno, aquí despertándonos, perdón, por un día más, por dar, tiene la gente la costumbre como de agradecer el día con rituales, con practicar yoga, con muchas cosas que pues les ayudan como a tener presente el agradecimiento más que nada. Y pues hay muchísimas maneras en cómo uno lo puede honrar o agradecer. Ahora sí que pues hay muchos métodos, hay muchas maneras. Recuerdo mucho de una persona que subía sus videos a YouTube. Se me fue el nombre ahorita, pero era una persona de obesidad, de grave obesidad. Pesaba como 130 kilos por ahí. Y entonces, el detalle con esta persona era que pues, no se rendía, ya no podía caminar, tenían que levantarlo con máquinas para soportar peso y pues se ponía a hacer ejercicio y muchas cosas, pero la obesidad que ya tenía pues ya era de un estado grave, ya muy grave, ya donde ya te cuelga toda la piel y pues sí está uno irreconocible en cuanto a imagen corporal, la desproporción que se llega a formar cuando son casos así. Y él siempre defendió la vida, él siempre luchó por bajar de peso, por hacer ejercicio, por llevar dietas. Y sí andaba perdiendo peso de a poco. Y una cosa que él llegó a decir cada vez que lo entrevistaban o grababa sus videos era, estamos vivos, seguimos vivos. O sea, cada vez que le pasaban una mala noticia o alguna situación en la cual no iban las cosas como él quería, él siempre decía eso, estamos vivos y hay que echarle ganas, ¿no? O sea, esa parte como que él la tenía siempre muy, muy presente y así siempre lo decía en todas las mañanas cuando recibía malas noticias o cuando hablaba de su estado de salud, cómo iba. Pues sí, señores, realmente pase lo que haya pasado o la situación que estemos atravesando, viviendo, es una oportunidad siempre porque por eso nunca debemos de quedarnos anclados al pasado, a lo que salió mal, porque si no aprendiste de eso, entonces ¿de qué sirvió que hayas pasado por todo eso? Recuerdo una imagen, no recuerdo las palabras exactas, es una imagen de un náufrago que de repente se pierde en el mar y de repente las olas y la marea y un tornado o un trueno pues eh, volca su canoa, volca en donde iba y en la balsa, entonces pues se cae, lo revuelcan las olas, lo sacuden totalmente y eran como viñetas de imágenes, entonces iba pasando así como por una secuencia de imágenes y entre esas imágenes pues había texto, entonces usaron la imagen o pues la estructura de la viñeta de lo que quería decir con las olas de que primero te caes y así es la vida, ¿no? Como que te da un vueltas, te revuelca, te sacude, te hace un montón de cosas, tú no puedes hacer nada. Y cuando está uno a la merced de la naturaleza, para los que han estado en esa situación y su servidor también, porque también lo ha revolcado las olas. Una vez me metí a una marea alta, donde estaba la luna, todo lo que daba en el cielo. Ya se imaginarán cómo estaba la turbulencia de las aguas del mar. Entonces sí, fue muy difícil salir y hubo un momento donde me sacudió y me metió hasta adentro como que era una corriente. Ya me andaba yo ahogando
y recordé a mi abuela. Luego sentí como una luz muy fuerte, así como del cielo, que apuntaba hacia arriba, la sentía que caía desde arriba. Y entonces ahí dije, pues allá me tengo que ir. Y empecé a echar brazo y brazos y brazos y pies. Brazos y pies como las ranitas, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me impulso, me impulso, me impulso y de repente nada más siento como puedo respirar y como he hecho una bocanada fuerte porque pues ya me estaba ahogando y por fin había podido yo jalar aire en cuanto salió mi cabeza del agua. Entonces, pues es lo que es algo porque me pasó algo así. Y volviendo al ejemplo, pues, de este que les platico, pues así estaban las viñetas y los mensajes. La vida te va a poner pruebas, la vida te va a tumbar, la vida te va a revolcar, o sea, con lo mismo que les digo del ejemplo de las mareas y todo, y ahí se ven bonitos los dibujos, de cómo le van dando vuelta a las olas, van haciendo lo que quieran con él. Y al final, dice el dicho, la viñeta de las finales, aparece el hombre, pues sí, todo barbudo y todo descuidado porque pueden entender que es un náufrago, pero al final dice, tú vas a ver que todo eso valió la pena, te vas a sentir renovado de nuevo y se ve como esta persona asoma la cabeza ya dentro del agua, pero ya se habían acabado las sacudidas, las olas y las turbulencias. Entonces se ve como él saca la cabeza del agua, está ahí flotando y está como con una mirada de agradecimiento, así como conmovido, agradecido con la vida, con Dios, etcétera. Y sí, entonces volvemos al ejemplo, lo que estamos iniciando con el podcast, o realmente así son las cosas, así nos sucede. Eh, y nos pasó algo muy malo o muy desafortunado, o nos dieron nuestra tuna con alguna cosa que nos dijeron, algo que no nos gustó, unas palabras o un trato que no se nos hizo para nada justo, pudieron habernos tratado de la peor calaña y mandando las peores vibras, dándote a entender que pues ya no te querían ahí o no sé. Entonces, imaginándonos lo peor de lo peor, pues sí, pues es una situación en la que tenemos la costumbre de estarle dando vueltas y vueltas y vueltas y como que no encontramos la salida porque no encontramos la explicación o como te dio en el ego, pues estás a cada rato pensando, pero ¿cómo a mí? ¿Pero cómo es posible? Y piensas otras situaciones que pudiste haber hecho o por qué no dijiste lo que tenías que decir, por qué de repente así, o sea, fue tan fácil, pónganle dominarte o algo así, o por qué no hiciste algo al respecto porque te quedaste callado. Y como la indignación, ¿no? Muchas veces que se siente de cómo fue que pues te lograron hacer eso, hacer lo que te hicieron y hacer o decir y tú no tuviste las palabras o tuviste los argumentos, pero en ese momento fue tan fuerte la impresión pues, que te dejó en blanco que no pudiste decir nada. Entonces, son muchas cosas que podemos aterrizar de ejemplo, pero como yo les he dicho en ocasiones a mis alumnos o con la gente que he hablado sobre este tipo de tema, pues es que si andas pensando nada más eso y te enfocas y te concentras en lo malo, pues que aprendiste. O sea, si estás atrapado ahí, pues entonces ¿de qué sirvió la lección? No sirvió de nada, porque no aprendiste, no aprendiste nada. Y entonces, pues a esos ejemplos nos reducimos y eso es lo que tenemos que buscar siempre, el aprendizaje. Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que pues uno de los acuerdos que te dice es no te tomes nada personal, porque incluso pone un ejemplo muy a la orilla, donde por ejemplo dice, pues imagínate que alguien de repente te agarre, te golpea
y te amarran y te llevan amarrado en un coche en la oscuridad, te ponen una manta en la cabeza y de repente van y te arrojan por ahí, te disparan y ahí quedas. Pues eso no fue personal, así dice el libro. Dice que incluso hasta ese extremo no lo es. Y pues sí es algo como que difícil de digerir, pero ya después son como enseñanzas, póngale seno o enseñanzas de otro tipo ya más, de ya una envergadura más elevada. Y pues tenemos que ser sabios y muy abiertos de mente para entenderlo, porque pues si nada más nos vamos a, no, pues me golpeó, me dio una cachetada, pues maldito, maldita, o se la regreso y ya piensas luego en venganza. Entonces, pues ahí lo que dice es que pues debes de agarrar el aprendizaje. Hay cosas que te van a suceder y tú no vas a poder hacer nada y te vas a quedar como espectador en la indignación y lo que quieras, pero pues no se va a poder hacer absolutamente nada, aún así tengas la capacidad, aún así hayas podido decir mil cosas y que determinadas situaciones pues la gente lo tomó de cierta manera y te dijo las cosas como pues como no esperabas o que pues simplemente te dan a entender que pues esto y aquello ya no. Entonces, o que se venga o que se desquita, no sé, o sea, podemos agarrar muchos ejemplos aquí. Entonces, pues simplemente pues no nos queda de otra que, pues ni modo, así pasó la corriente, o sea, así nos llegó de bruces, como el ejemplo de las olas que te pongo, así llegó y cómo ibas a parar esa ola, pues no ibas a poder. Ya ni modo, ya te arrastró con todo y consecuencias y situaciones que te pasaron o culpas que agarraste que no eran tuyas o sanciones, o podemos ponerle ahí muchos ejemplos. Y ya ni modo, pasó la ola, estuvo muy fuerte y no ibas a tener la fuerza en ese momento para poder compensarlo o desviar o manipularle para que no fuera de ese modo. No pudiste cambiar su curso y pues te dio con todo lo que te tenía que dar. Y bueno, pues esa introducción, así como me las conocen, pues sirve para aterrizar precisamente en el tema de hoy. Es, y que tiene mucho que ver con lo que acabo de comentar. ¿Qué quiere decir el tema de hoy? Pues el capítulo se va a llamar Cuando no encajas, así de simple. Para esto voy a aterrizar o voy a ejemplificar con una de las cosas o situaciones que llego yo a comentar con mis alumnos también, porque hay alumnos, ellos hay alumnos con los que formas amistad y con ellos muchas veces con los que compartes y ves y pues analizas y las cosas, ¿no? O sea, es muy padre realmente que pues juntarte con gente que es afín y gente con la que sabes que te vas a entender. Entonces, eh, estando ahí platicando precisamente con un exalumno de preparatoria, y luego después de que nos pudimos juntar porque estamos en el proyecto también de un cortometraje, hablamos mucho sobre pues, temas de este tipo, porque a él le suceden muchas situaciones con su familia, eh, pues situaciones con muchas cosas que a él le pasan y le suceden así. Y pues tiene una relación muy complicada, muy difícil, en la cual pues todos los adolescentes me entenderán, pues, se sienten incomprendidos, no escuchados, y en donde pues ahora sí que pues les toca cuando les toca y pues hay muchas veces muchas injusticias por las que viven, por las que pasan, empezando por la casa, por el hogar, muchas veces no andamos bien ahí y suceden cosas donde sientes que no te comprenden y que no te escuchan y por más
les digas o les trates de decir qué es lo que pasa o qué es lo que sientes, simplemente ellos no, pues no pueden, o sea, simplemente no ves que no se te comprende, no se te escucha, y como que estás tú como en un canal, como que la gente está en otro muy diferente. Entonces, él se llegó a preguntar en esa ocasión que salimos para reunirnos con el equipo de grabación de otra ciudad. Él llegó empezamos a platicar sobre ese tema. Y lo primero la forma en cómo inició, pues fue sobre la adaptabilidad y cómo él no se logra explicar por qué te tocaba sí o sí pasar por alguna situación grave o alguna situación desafortunada, algo que nosotros o cualquier persona pudiera llamar un problema o un infortunio. Una situación pues grave, esas que no te esperas, que tú no hiciste o nada para pasar por algo así, y sin embargo, pues pasa y te ocurre, o sea, tú no lo buscas y pues te sucede. Como si yo estoy haciendo las cosas bien y estoy obteniendo momentos muy padres de felicidad y todo lo demás. ¿Cómo es posible que me pase esto a mí si pues yo me estoy portando bien? Soy de los que no se meten en problemas ni los buscan. Entonces, desde lo primerito que llegamos a la conclusión, él y yo, es que yo le comento, mira, primero, pues vivimos en un mundo dual. O sea, lo dicen hasta los mismos orientales, el yin y el yang. O sea, estamos ahí, estamos metidos en ese mundo de dualidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Naturalmente, pues en el mundo en el que vivimos hay una fluctuación de energía, tanto positiva como negativa, y sabemos que no puede existir una sin la otra. Entonces, desde de entrada, nosotros vivimos en un mundo dual, donde esas son dos energías, siempre van a estar presentes. Vemos la vida y vemos la muerte a cada instante. Tan solo cuando yo en carretera, he visto cómo hay animales ya sin vida atropellados ahí en la calle, porque pues ahí está la muerte también, en cualquiera de sus formas. Entonces yo le comento a él que esa es la naturaleza en la que vivimos y no podemos pretender que se elimine lo que no queremos y nada más vivir donde queremos. Sí hay ese estado mental donde nosotros podemos estar en un disfrute y en un goce permanente. Aún así puede estar el diablo a la vuelta de la esquina y sin embargo nosotros que no nos afecta en absoluto. Y llegamos a ese otro tema, ¿por qué afecta? Pues ya estuvimos comentando porque, pues como él es muy parecido a mí, mira, le dije, pero tú como yo somos seres de luz y yo creo que eso también se traduce en ser seres muy sensibles porque comentamos él y yo cómo somos de sensibles. Los dos, pues, porque nos hemos puesto ejemplos y así, pues, de cosas que hemos vivido y pasado. Entonces, cuando llegamos a ese tema, él también se preguntó, bueno, ¿por qué hay gente a la que le caemos mal? ¿O por qué hay situaciones donde no encajamos? ¿O por qué me sucede constantemente que como que no me adapto, no me hallo y no me encuentro con la gente con la que estamos? Porque él llegó a comentar que sus compañeros de clase, como él está estudiando artes escénicas en otra ciudad, y él comenta que pues siente que, pues sí, que lo tratan como de la patada, ¿no? Como cuando, cuando alguien es muy necio y tú le estás a cada rato diciendo y diciendo, regañándolo pues, para que agarre la onda de la situación. Entonces, una de las conclusiones que dice él que llegó a tener es que sabe que se me estoy dando cuenta que también tiene que ver a lo mejor mucho el hecho de que yo soy muy lógicos y yo soy muy racional. Digo, yo soy muy lógicos y yo soy muy emocional.
Entonces, desde ahí no encajamos porque si me voy con la emoción, pues voy a hacer o decir cosas que pues no van a tener para nada lógica para ellos. Entonces, llegamos ahí a una conclusión interesante. Mencionó eso y también tocó los temas que tienen que ver con los elementos, tierra, fuego, aire y agua, me parece que esos son. Y también ahí concluimos que pues hay gente que es muy de tierra que pues no se lleva para nada con el aire, con la libertad, son muy tradicionalistas cuando son tierra, según las descripciones que encontramos de los expertos, en los que saben del tema, y que llegó a la conclusión que pues debíamos de ser un poco de todo eso. Entonces cuando llegamos a esa parte, yo comenté, mira, como había dicho, pues somos seres muy emocionales, a lo mejor eso tiene que ver con que seamos seres de luz, que todos lo somos, pero hay unos que tienen más luz que otros, hay unos que incomodan por ser tan radiantes. Tan solo cuando la luz de sol es muy incandescente, luego nos ponemos la mano así para taparnos porque pues no podemos con tanto, o sea, nos encandila. Entonces le dije yo, nuestra presencia hace eso. Nosotros aventamos luz. ¿Y qué es aventar luz? Pues desafortunadamente nuestra presencia revela la verdad de las cosas, el simple hecho de existir y de estar en un lugar, en un entorno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Le dije yo, hay gente que no está para nada de acuerdo o no le gusta para nada que le echen luz. Es como los vampiros o tanto en las películas como los murciélagos de la vida real. Los murciélagos les encanta estar pues donde están las cuevas, donde no entra la luz. Y ya, entonces, eso, cuando la gente, le comento yo, pues es incapaz o no le gusta ver su propia luz o les asusta demasiado o simplemente la luz que aventamos en determinado lugar o el hecho de estar ahí cerca de ellos le incomoda porque por fin pueden ver lo que tanto han querido ocultar o que lo que no les gusta. Entonces, si una persona, un grupo de personas, estaban tapando algo de ellas mismas y habían logrado ponerlo en la oscuridad sin que le dé nada de luz, pues imagínate, llega uno y echa la luz, como si no tuviera por ahí un faro que le pusiera uno a ellos, pues tan solo el escándalo, ¿no? De que, pues no, se van a escandalizar y van a correr y te van a decir de cosas y te van a estar molestando para que apágala, apágala, apágala. Entonces, también llegamos a un ejemplo de la película de Joker, que muchas veces las cosas que tenemos uno guardadas, las cosas que llegamos a tener en personalidad, situaciones que nos suceden. Yo le ponía el ejemplo del actor de Joker, de Joaquín Phoenix, el actor, pero que en ese momento estaba haciendo de Arthur Fleck, creo que se llama el personaje. Entonces, yo le ilustré con ese personaje, le dije, tan solo ve lo que le pasaba, se le escapaba una risa incontrolable, que pues por diagnóstico del médico, pues él así estaba, o sea, cuando estaba en momentos de mucho estrés, no lo podía manejar y su cuerpo colapsaba o su psique y lo manifestaba todo ese nerviosismo y todo ese estrés en una risa patológica incontrolable. Él no lo podía controlar. Le platiqué la escena para que se acordara de cuando él estaba jugando a las caras con un niño en un camión y a la mamá del niño le dice, por favor, ¿qué le está haciendo? No lo moleste. Y él se defiende y dice, no le estoy molestando. Y él lo calla, le dice, cállese. Y ahí momentáneamente empieza a reírse. Ja, 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 ja. Y se ve el personaje como él trata de evitarlo. Él sufre porque se ríe así.
y ya le dice, pues riéndose y riéndose, dice, ¿qué le parece esto gracioso? Y él mueve la cabeza mientras se sigue riendo, pues él mueve la cabeza, ¿no? Que de que no, de que no, de que no. Y ya le da una tarjetita donde él explica la condición que él tiene. Y ahí dice, por favor, la tarjetita, pues estoy enfermo, tengo esto, disculpe las molestias. Entonces, pues ya sabemos después en la historia de la película que él sufrió abusos por parte del padrastro, si recuerdo bien la historia, de eso que fue un momento fue su padre y se juntó con su mamá. Como que la mamá sabía y no hizo nada. Entonces, la situación le pasó y cuando lo guarda, pues lo que sucede en psicología es que vivimos un evento súper traumático y lo que hacemos es nuestra psique o nuestra psicología misma para protegernos se fragmenta y lo bloquea. Entonces hay una parte donde posiblemente se te olvida. Y si llega a pasar que lo metemos tan recónditamente, que lo ocultamos tan profundamente, que lo olvidamos y literalmente lo olvidamos como si no lo hubiéramos vivido. Pero más bien fue un movimiento de supervivencia para que nosotros pudiéramos seguir existiendo y ese evento tan traumático no nos quebrara o nos afectara a tal punto de que, pues sí, llegara a la muerte o llegara a la locura. A veces así la psique es tan poderosa que nos llega a proteger, pero tiene sus consecuencias. Entonces yo le puse el ejemplo a él de que eso es, de que como él siempre tuvo problemas de adaptabilidad con sus compañeros, como él padece ansiedad y depresión, él comenta que pues siempre sus compañeros como que los veían muy faltos de empatía, como que lo regañaban, como que pues sí, lo amedrentaban o lo culpaban. Y un comentario que siempre le molestó fue, ellos le dijeron, es que tú estás así porque tú quieres. Cuando él decía, es que no es posible, o sea, si supieran lo que ellos lo que me está pasando a mí, el por qué yo estoy así, ¿no? Y sí, tengo entendido que hay muchas ocasiones en las que pues no podemos decir exactamente qué es lo que nos pasa, sobre todo si fue algo bastante grave. Podemos hablar hasta de una violación o no sé. Y bueno, entonces yo le dije ese ejemplo de la película, se lo puse a él. Le dije, haz de cuenta que cada vez que tus compañeros te señalaban, se molestaban contigo, te ignoraban o te amedrentaban, te gritaban lo que tú quieras, todos los problemas de adaptabilidad que tuviste con los de tu grupo y con la gente, es precisamente a ti se te salía la risa de Joker. Tú empezabas a aventar y a sangrar, por decirlo de algún modo, a través de la risa, haz de cuenta que tú te empezabas a reír como el Joker en esos momentos, donde tú me dices que pues los demás te miraban feo, te empezaban a regañar o se molestaban contigo. Entonces así la película del Joker empezabas a reír, como el ejemplo que te puse. Entonces la señora con la que estabas jugando con su hijo volteaba y te decía, deje en paz a mi niño o le parece gracioso. Entonces así, ese ejemplo, si lo pasamos a lo que pasó con tus compañeros de clase y todas las cosas que te han pasado similares en otros lugares, te das de cuenta que si tú te reías como el Joker y la gente se te quedaba viendo raro, así como que bicho extraño, y pues te decía cosas como esa que me dijiste, pues esta así porque quieres, ahí no lo vamos a juntar, eh, pues tienes problemas de este y otro, hasta aquí termina tu periodo de dar clases, ya así muchas cosas podemos nosotros aventarnos, pues la maestra ya va a llegar, así, comentarios y hermetismos, sobre todo hermetismos que la gente avienta. Pero lo que le quiero decirles a todos ustedes los que me están escuchando es que no siempre es por evento traumático, sino que muchas veces la forma en que nacemos nos hace diferentes porque tenemos nuestra forma y nuestras creencias
y nuestra manera en cómo reaccionamos a diferentes estímulos. De entrada, si por ejemplo hay un evento trágico y todos están viendo qué pasó en ese accidente donde chocaron dos carros y se ve a las dos personas malheridas y una postrada sobre el volante que le va saliendo pues sangre, y pues todo lo que te esperas es que todos estén paniqueados así de, ay, ¿qué pasó? Qué desafortunado, pobre hombre. Y pues ya te imaginarás un escenario así, ¿no? Y gente con cara de espanto. Entonces, y luego de repente, entre todo el público, ves a alguien que en vez de estar todo espantado y preocupado como todos los demás, lo ves bailando y cantando como si esa realidad no fuera la suya, como si eso no le afectara o que lo tomara de otro modo. Entonces imagínate qué va a pensar las demás personas que están alrededor de él. Está loco, va a llegar la policía a decir, a ver amigo, se puede retirar por favor, o cálmese, o mejor no lo llevamos, ¿no? Para que no ande incomodando a la gente de ahí. Entonces, con ese ejemplo que te acabo de poner, son las situaciones de cuando no encajas. Creo que este tipo de cosas se trata de adaptabilidad, que aprendas habilidades sociales, pero también tiene que ver mucho por cómo uno es. Y como me pusieron un ejemplo de mis señores padres, es que los alumnos, por ejemplo, en mi caso, te agarran mucho la confianza, ven en ti que se pueden expresar, que te cuentan sus miedos, sus inseguridades, te conviertes en un gran amigo para ellos, pero a los ojos de los demás, eres un mal maestro, no controlas a los grupos, no enseñas bien las cosas, los demás creen que tienes que ser un camionzote con que tengas controlados a los grupos y que los tengas bien firmes, ya con eso para ellos es suficiente, y por ese tipo de detalles tú no puedes llegar a caer bien. Entonces, cierro con ese ejemplo. Vamos a seguir extendiéndolo porque veo que sí va a tomar bastante un capítulo más extendernos con esto. Y el siguiente capítulo vamos a usar la analogía de las ovejas blancas y las ovejas negras. Y me voy a referir a un par de ejemplos y situaciones que vamos a agarrar pues para ejemplificar y para seguir hablando de todo esto que estamos comentando. Y creo que ya era hora también de comentarlo. Como les digo siempre, de repente me vienen los temas de otros capítulos y resulta que ahora sí podemos hablar bien de uno que a mí se me ocurre, como se los he dicho en episodios. Ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar de esto, otro va a ser para otro tema de podcast. Pues bueno, que se la pasen muy bien y que tengan un excelente y fructífera fin de semana, y mucha suerte en todos los proyectos que quieran emprender en su vida y en todo lo demás. Cuídense y hasta pronto. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.